a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, dígnate venir a nosotros y tomar las riendas de esta enseñanza, porque sin ti nada bueno hay en el hombre y no podemos comprender los misterios de nuestra fe. Te pedimos que nos des entendimiento para comprender un poquito mejor este misterio de la Inmaculada Concepción de María. Entendimiento para quien va a proclamar la palabra, para quienes la van a escuchar. Y también danos la protección de nuestros teléfonos, micrófonos y de todos los instrumentos que necesitamos en Zoom, en YouTube, para transmitir la conferencia. Todo para gloria del Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Inmaculada, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Luis Grignion de Montfort, San Luis María Grignion de Montfort, uno de los santos marianos más grandes en la historia, llegó a decir una frase hermosísima que me cautivó: feliz una y mil veces la persona a quien el Espíritu Santo le revela el misterio de María. Espero que todos ustedes, mis hermanos, todos nosotros, después de penetrar un poquito más en este misterio que es la Virgen María, pues seamos más felices, seamos también más dichosos. Por cierto, ella es causa de nuestra alegría. Todos sabemos que con respecto a la Santísima Virgen María, que es la maravilla más grande de la gracia, Dios no ha hecho algo semejante en ninguna otra criatura, más que la Virgen María. Hizo grandes cosas, como ella realmente cantó al ver la humildad de su sierva. Pues la Santísima Virgen María, nuestra Madre, tiene también unos privilegios especiales que no son meritorios de parte de ella, sino que son gratuitos, son don, gracia de Dios, que la Iglesia luego lo ha declarado en dogma de fe. O sea, tenemos 4 privilegios o 4 dogmas de fe que tenemos que creer. Si no los creyéramos, nos saldríamos realmente de lo que es nuestra Santa Madre, la Iglesia. Voy a comenzar por ahí. ¿Cuáles son los 4 dogmas de fe que todo bautizado debe saber? Voy a comenzar por el más importante: la maternidad divina de la Virgen. No es el primero en el tiempo, pero sí el más importante. La maternidad divina. ¿Qué significa? Que la Virgen María es Madre de Dios encarnado. Bien, no es el tema hoy el de la maternidad, pero como introducción me parece muy bien. Ahora les hago una pregunta. Se contestarán ustedes en silencio. ¿Qué día del año se celebra el Día de la Maternidad Divina de la Virgen? Me atrevo a decir que algunas personas no lo saben y otras, por supuesto, sí. Es el 1 de enero. Estamos cerca. Ese es el Día de la Maternidad Divina de la Virgen María. Segundo dogma de nuestra fe, la virginidad perpetua. O sea que la Virgen Santísima es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Si ahora pregunto cuál es el día de la virginidad, me refiero como fiesta, me imagino que la inmensa mayoría de los oyentes no lo saben, porque hace poco tiempo, pocos años, la Congregación del Culto nos invitó a tener un día especial porque siempre se nombraba a la Virgen, la Virgen, la Virgen en todas las fiestas, pero no había un día específico para honrarla bajo el aspecto de la perpetua virginidad de María, el 2 de julio. Así que el próximo año, si Dios nos da vida, a honrar a la Virgen el 2 de julio en este privilegio de su virginidad perpetua. Algunos están en este momento maravillando porque nunca lo han escuchado, es la primera vez que lo oyen. El tercer dogma es el de la Inmaculada Concepción, del cual vamos a hablar hoy. Evidentemente, este sí lo saben todos, que la fiesta es el día 8 de diciembre. Ese es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y luego el día de la Asunción a los cielos, que también es muy conocido, el día 15 de agosto.
Voy ahora a recordarles nada más de paso. El primer dogma declarado por la Iglesia en el Concilio de Éfeso, era el Papa Clementino I, fue declarado así el 22 de junio del año 431. Ese es el día en que fue declarada la maternidad divina de la Virgen. Con respecto a la virginidad perpetua, fue declarada tal en un sínodo, el sínodo de Letrán, en el Laterano, Roma, el año 649. Créame que no he conseguido el día en que fue proclamada Virgen Perpetua, pero sí sabemos el año 649. Era el Papa San Martín I. La Inmaculada Concepción fue proclamada el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX y la Asunción por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950. Creo que esto es importante también para que lo conozcamos, ya que somos creyentes, somos católicos y honramos a la Santísima Virgen María. La segunda cosa, voy a usar primero unas palabras, no para que las aprendas, sino para que las escuchen alguna vez. Son palabras griegas. A Dios se le da un culto de adoración, latría se llama. Bueno, dejemos esa palabra. Solo a Dios se adora. A los ángeles y a los santos se le da un culto de dulía, que significa veneración. Y a la Virgen se le da un culto especial de hiperdulía, que se llama especial veneración. No tengo pretensión de que se aprendan esas palabras griegas. Entonces, a la Virgen se la venera de un modo especial, a los ángeles y a los santos se le venera y solo a Dios se le adora. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Voy a comenzar con las palabras que usó el Papa Pío IX el día 8 de diciembre de 1854, que quedaron en la bula Ineffabilis Deus. La bula es un documento del magisterio de la Iglesia. Hay exhortación apostólica, hay bula, hay discursos del Papa, hay encíclicas. Y el Papa, delante de más de 200 cardenales y obispos, de embajadores y de miles de fieles, él dijo estas palabras: declaramos, pronunciamos y definimos que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, doctrina que está revelada por Dios y debe ser creída por todos los fieles católicos. Esas son las palabras que usó el Papa Pío IX para declarar dogma de fe la Inmaculada Concepción. Hay personas que están erradas, equivocadas, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, porque creen que es el hecho de que la Virgen concibió al niño Jesús. No, para nada. La Virgen María todavía no había crecido. O sea, la Inmaculada Concepción es cuando la Virgen es concebida, empieza a existir en el vientre de su mamá, Santana. Esa es la concepción. O sea, el momento en que se une el espermatozoide y el óvulo y Dios crea en ese momento el alma de María Santísima, en ese momento es concebida la Virgen María. Entonces, de eso se trata, su concepción desde el momento inicial de su existencia en el vientre materno. No tiene que ver con la concepción de Jesús, será otra cosa. Es la concepción de la bienaventurada Virgen María. Esto es importante decirlo porque no hay claridad en algunas de las personas, aún con buena voluntad, piensan pues que es otra cosa.
Por supuesto que todas las fiestas marianas tienen un toque cristológico, pero eso es otra cosa. Y alguien pudiera decir, pero bueno, eh, ¿cómo es que la Virgen fue concebida inmaculada? No es que todos nosotros cuando somos concebidos en el vientre materno, somos concebidos en pecado original. Pues sí, todos nosotros, al ser concebidos en el vientre materno, heredamos la naturaleza de Adán y Eva, una naturaleza caída, y somos concebidos en pecado original o mancha original. Inmaculada significa sin mancha, también sin pecado, ¿verdad? Entonces, la única criatura que es concebida sin pecado original es la Virgen María. Jesús no es criatura, es creador. Por eso no nombré a Jesús. Incluso hay algunas personas que dicen, pero bueno, si la Sagrada Escritura, la Biblia, habla de que todos somos pecadores, por ejemplo, en Romanos 5, 12 y 15, también Romanos 3, 23, la palabra de Dios dice, todos pecaron. Bien, eso por un lado. Lo que pasa es que la Biblia no hay que leerla de una manera fundamentalista, hay que leerla en todo su contexto. También la Biblia, la Sagrada Escritura, nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Cristo que no conoció el pecado. O sea, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, Cristo, siendo hombre, ¿verdad? También Dios, no criatura, sí creador, no conoció el pecado, pero también él recibió la naturaleza de Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente como Cristo es el nuevo Adán y la Virgen la nueva Eva, ahí hubo la excepción. Por eso dirá la palabra que Cristo no conoció el pecado, aun siendo de naturaleza humana, naturaleza divina y naturaleza humana. Algunas cosas tenemos que colocarnos como en algo teológico más profundo. ¿Sabéis que hubo un teólogo llamado Juan Duns Scoto que le pidió delante de una imagen de la Virgen? Yo acabo de hacer más o menos la oración que él hizo, estamos hablando del siglo XV, le dijo ante una imagen de la Virgen que ayúdame a hablar bien de ti. Le pidió así en pocas palabras. Y yo ahora le pedía también ante una imagen de la Virgen que tengo aquí, le decía, Virgencita, ayúdame a hablar bien de ti. Y él usó unos argumentos distintos a la Sagrada Escritura. Luego vamos a usar algunos textos, los dos textos fundamentales, dos o tres, vamos a ver, que escogió la Iglesia para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces Coto decía, para Dios era convenía, subrayemos la palabra convenía, o sea, era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Decía él, entre las dos cosas, ¿qué le convenía más a Dios? ¿Que su madre estuviera manchada por el pecado o que su madre fuera inmaculada? Y él respondía, pues evidentemente a Dios le convenía más que su madre fuera sin mancha. De hecho, el único que pudo hacer a su madre es Dios. Jesucristo es Dios y hombre verdadero, fue el único que pudo hacer a su madre. Si ustedes pudieran haber hecho a su propia mamá, ¿cómo la hubieran hecho? ¿Con mancha o sin mancha? ¿Cómo la hubieran hecho? ¿Fea o hermosa? Evidentemente. Entonces Dios eh, podía hacerlo, además, podía hacer que la madre naciera inmaculada. Por lo tanto, y es el tercer argumento o la conclusión, ¿verdad? Decía, por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha de pecado, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Este fue un argumento muy convincente que tuvo como mucha trascendencia en el tiempo posterior a Duns Scoto. Convenía, Dios podía hacerlo, luego si convenía y Dios podía hacerlo, Dios lo quiso hacer y lo hizo. Interesante, ¿verdad?
el argumento de Duns Scoto. Sin embargo, la iglesia toma, se lo voy a nombrar de una vez, dos textos bíblicos muy importantes. Es Génesis 3:15 y Lucas 1:28, si queremos 1:28-30. ¿Qué dice Génesis 1:15-16? Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella aplastará tu cabeza. ¿Qué dice Lucas 1:28? Que el ángel saludó a María diciendo, Dios te saluda, la llena de gracia. O sea, que el ángel la saluda como la llena de gracia. Podemos decir que la Virgen tenía tres nombres. Vamos a ver. Tenía un solo nombre de pila, ¿verdad? Un nombre de nacimiento. María, Miriam, María. Tenía un nombre que Dios le dio, la llena de gracia. Y tenía un nombre que ella se dio, la esclava del Señor. Pero evidentemente Dios la llama la llena de gracia. Cuando hablamos de llena de gracia, si vamos al latín es gracia plena. Y si fuéramos a la lengua griega es kecharitomene. No es solo como cuando decimos este vaso, aquí tengo yo un vaso de agua, pues está casi lleno de agua. Lo podría haber, no es que lo agarré el vaso para eso, lo agarré para tomar, o sea, lo agarré para tomar agua, sí. Pero cuando hablamos de que la Virgen está llena de gracia y vamos al original griego, está desbordante de gracia. Así como cuando hay un vaso que ya no cabe nada más y si uno le echa agua, ya desborda. Esa es la plenitud de la gracia en la Santísima Virgen María. Si estaba llena de la gracia, no había nada en ella que no fuera gracia. Tengo un argumento bien interesante porque es un argumento bíblico. Fíjese que la iglesia, un papa hizo el comentario que en sí no era necesario, aunque era conveniente, decía Duns Scoto, ¿verdad? Un papa dijo, no era necesario que para que naciera Jesús de ella fuera inmaculada, pero era apropiado. Eso decía el Papa. Me encantó esa palabra. Era muy apropiado que la Santísima Virgen María estuviera llena de la gracia de Dios. ¿Y en qué momento queda llena de la gracia? Se lo decía. En el mismo instante, acuérdense que cuando Dios nos crea, pasa lo siguiente. El varón coloca el espermatozoide y la dama el óvulo. Pero ellos no crean el alma. ¿Verdad? Solamente pueden dar ese aporte que por la divina providencia nos ha hecho el que es creador, procreadores. Pero en ese instante, Dios crea el alma de la persona. Y ahí empezamos a existir como seres humanos. Claro, se dan al unísono. Es la creación. Pues Dios en ese mismo instante nos decía la fórmula de la bula Ineffabilis Deus, desde el primer instante de su concepción, queda inmune de toda mancha de la culpa original en ese mismo instante y queda llena de la gracia de Dios. Bien, de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y ahora vamos un poquito a algo que a mí me encanta hablar de eso y lo he hecho en varias conferencias. Cuando se está en la eternidad, como está Dios, ¿verdad? Ahí no hay pasado ni futuro, solo es presente, o sea, no se está en el tiempo, se está en la eternidad. Dios siempre está en la eternidad. En el tiempo estamos nosotros hasta que salgamos de aquí, de este mundo. Estamos en el tiempo y en el espacio.
Cuando salgamos de aquí, estaremos en un estado, en un modo de, dirían algunos, en una nueva dimensión, ¿verdad? Y estaremos en la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios puede aplicar hoy, ¿verdad? Puede aplicar hoy lo que pudo suceder hace años. Una oración que hagamos nosotros ahora por un difunto puede haberle ayudado en el momento en que estaba muriendo, porque para Dios no hay tiempo. Él puede aplicar hoy al pasado, o también puede aplicar ahora hoy una plegaria que hagamos a lo que puede suceder dentro de 50 años. Por eso Él es Dios. Entonces, la Virgen María, que comenzaba a existir, a ser concebida, iba a ser la madre del Dios encarnado posteriormente. Y ese Dios encarnado, que es Jesús, iba a morir en la cruz, iba a morir para salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Dios Padre? Le aplicó con anterioridad a la Virgen María los méritos infinitos de su Hijo Jesucristo. De ahí que podemos decir de esta manera: a todos nos salva Jesús, también a la Virgen la salvó Jesús, pero a nosotros nos salva levantándonos cuando hemos caído. Nos salva, digamos, a posteriori de nosotros, aunque nos salvó ya con anterioridad, porque no habíamos nacido y ya el Señor nos salvó. Ahora tenemos que apropiarnos en el tiempo la salvación de Jesús. Pero a la Virgen la salvó no permitiendo que cayera. O sea que la Virgen no es que es inmaculada, sin mancha, llena de gracia, por mérito propio, es por don, por regalo de Dios. Ella no había merecido que fuera así. Fue un plan amoroso de Dios, nuestro Padre. Fue salvada, como todos, por los méritos de Jesucristo, no por los suyos propios, que no los tenía. Esto es importante, porque alguien dice, bueno, ¿y cómo no? Jesús no es el Salvador, salvó a la Virgen. Claro que la salvó del pecado original y luego la salvó de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. María, al lado de su hijo, decía San Juan Pablo II, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. Toda su vida estuvo llena de la gracia y nunca tuvo el más mínimo pecado. No solo pecado mortal, sino el pecado venial. Por eso la Virgen María es la criatura más excelsa, es la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el orgullo de nuestra raza, el honor de los pueblos. Antes cantábamos cuando yo era niño, toda hermosa eres María, más que tú, solo Dios, solo Dios. Evidentemente es la maravilla de las maravillas, la Santísima Virgen. Qué contento debe estar Dios cuando por lo menos una de sus criaturas, pues siempre fue santa, desde su inmaculada concepción hasta que subió al cielo. Pero fíjense qué interesante. Dios también había creado a Adán y Eva inmaculados, o sea, sin pecado y llenos de gracia, no desbordante como la Virgen, pero llenos de gracia. Sin embargo, en ellos no hubo la realidad que hubo en la Virgen. Ellos cometieron pecado, y no solo uno, cometieron pecados. La Biblia nos habla del pecado que ellos cometieron. Pero antes del pecado original, que ya existían ellos, ¿verdad? Estaban sin mancha y estaban llenos de la gracia. Sin embargo, luego ellos cometieron el pecado. Y evidentemente a través de eso viene una descendencia para toda la humanidad, mientras que la Santísima Virgen María estuvo siempre sin mancha de pecado. El otro texto del cual les hacía referencia es el Génesis 3, 15, 16, que dice, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. Entonces, como hay una enemistad entre la Virgen y la serpiente, este texto bíblico
la iglesia lo interpreta, y el magisterio de la iglesia, los teólogos dicen que significa, la mujer también significa la comunidad creyente. O sea que, por ejemplo, la mujer venía a simbolizar también lo que era la comunidad de Israel. Y pudiéramos decir incluso la comunidad de la iglesia. Pero en todo su contexto y en su texto, nos dice luego el Papa Pío XII, San Juan Pablo II, que tiene que ver exactamente con la Santísima Virgen María. Que, por cierto, ya Isaías también nos decía que la Virgen está encinta y da luz, ¿verdad? Al Dios con nosotros, al Emmanuel. Bien, sin duda alguna se aplica a la Santísima Virgen María. Si hubiera habido un solo pecado de la Virgen, y este es un argumento del Papa, si hubiera el Papa Pío XII y también de San Juan Pablo II, si hubiera habido un solo pecado de la Virgen, ya esa enemistad entre ella y el maligno ya no hubiera existido siempre, porque habría un momento al menos en la historia, en algún área de la Virgen María, donde no había enemistad hacia el enemigo, sino que el enemigo tenía influencia sobre ella. Se lo voy a decir con las palabras del Papa Pío XII en una encíclica que hizo el 8 de septiembre de 1953, en una encíclica llamada Fulgens Corona, que era con motivo del centenario del Doma, de la declaración del Doma. Abro comillas: hubiera quedado privada de la gracia en algún momento, aunque fuera brevísimo, ¿verdad?, el espacio del tiempo, y no hubiera reinado entre ella y la serpiente aquella sempiterna enemistad. Estos son como razonamientos humanos sobre el texto de Génesis 3:15. Cuando dice enemistades pondré entre ti y la serpiente, esa enemistad es perpetua, siempre, todos los instantes, todos los momentos, todos los lugares de la Virgen María, siempre es una lucha contra el demonio. Pero no solo, es una lucha victoriosa, y esta aplastará tu cabeza. Que esta es la descendencia de la mujer, pero en su contexto, dirá el Papa también San Juan Pablo II, se puede aplicar también a la Virgen María, porque aplasta la cabeza con su pie de la serpiente enemiga. Entonces, toda la vida de la Virgen, repito, por si alguien nos está conectando ahora, desde el primer instante de su concepción, pues, inmaculada concepción, hasta que subió al cielo, estuvo siempre victoriosa. Nunca el demonio logró ensuciar con su baba infernal a la Virgen María. Ella es vencedora de todas las batallas de Dios. Por eso es llena de gracia. Y por eso ella quedó inmune de los movimientos de la concupiscencia, que son los deseos irregulares del apetito sensitivo que nos dirigen al mal, e inmune de todo pecado personal. Ustedes y yo tenemos la concupiscencia, que es como una especie de movimientos que nos hacen tender al mal, son secuelas del pecado original. Entonces, como una atracción hacia el mal, es la concupiscencia. La Virgen María, como no tuvo el pecado original, tampoco tuvo ese movimiento de tendencia hacia el mal, ¿verdad? Esos deseos irregulares, de ese apetito que nos dirigen hacia el mal. De ahí que ella es toda bella, toda hermosa, toda santa, nuestra madre querida. Hay que admirarla. Realmente, ¿cómo será Dios que cuando los videntes ven a la Virgen, dicen que es tan hermosa, y la ven, ¿verdad?, físicamente? Pero ya solo el ver a la Virgen es ver un pedacito de cielo. Después de ver a Dios en el cielo, lo vamos a ver, ¿verdad?, por su misericordia, que es la felicidad plena y nada comparable. Pero la segunda cosa que nos va a llenar de gozo en el cielo va a ser contemplar, conocer, amar a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Qué interesante. Y es nuestra mamá. Tenemos ahora aquí que tener en alto la estima, la autoestima. Hay muchachos que tienen complejo porque su mamá no fue la mejor madre del mundo, su papá no fue el mejor papá de la historia, pero nosotros tenemos la mejor
Madre del mundo, la Santísima Virgen María, que luego nos aceptó como hijos también al pie de la cruz. Estos dos textos, ahí podríamos también hablar del Apocalipsis capítulo 12, pero creo que con estos dos textos, que son los que utilizan más los romanos pontífices, nos hace ver dónde se funda evidentemente la doctrina de la Inmaculada Concepción de llena de gracia. Y ahora quisiera volver un poquito hacia atrás en algo y un poquito hacia adelante, me explico. Nosotros podemos usar un poco la imaginación. ¿En qué sentido? Ahora vamos a hablar de otra cosa. Cuando la Virgen María, que tendría entre 14 y 17 años, ¿verdad?, recibe por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios, se hace carne en ella, él recibe una naturaleza limpia, pura, llena de gracia, con las cuales nos iba a redimir después. Fíjese que el cuerpo que Jesús tuvo en la cruz fue el cuerpo que le dio la Virgen Santísima. La sangre con la cual nos redimió Jesús es la sangre que le dio la Santísima Virgen María. Sabemos que Jesús no tuvo más que 23 cromosomas. Todos nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. La Virgen María le transmitió toda la parte genética y biológica al Hijo de Dios. Es un misterio realmente hermoso. Y estuvieron profundamente unidos en el vientre materno, unidos en la sangre, unidos en el palpitar de sus corazones cuando empezó a existir el corazón del niño Jesús en el vientre materno. Y hay algo que yo desconocía y me parece muy hermoso. Lo leí ayer, que si alguno de ustedes no lo conocía tampoco, pues seguro que les va a encantar. Hay una profesora, una doctora, Christine, yo no sé cómo, si será Christine Marguerite Collier, porque parece todo que fuera francesa, pero ella está en la Universidad de Michigan, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y habla de que hay unos hallazgos científicos que se llama esto microquimerismo, se lo voy a repetir otra vez, ¿no?, para que lo aprendan. Es microquimerismo materno-fetal, que implica lo siguiente: las células del bebé traspasan, algunas células del bebé traspasan la placenta de la madre y se establecen en diversas partes del cuerpo de la madre. Esto es un descubrimiento científico. Y decía pues esta persona, esta doctora, que aparte que las madres, y honramos a la madre, ¿verdad?, si quieren tanto a sus hijos, que nunca lo pueden sacar de su corazón. Y ella dice, es que nunca lo pueden sacar de todo su ser, porque hubo células de esos hijos que traspasaron la placenta y sabemos incluso que estas células están en alguna parte del cuerpo de la mujer y ayudan a la madre en procesos fisiológicos muchos años después del embarazo. Es una forma en la que el bebé le da las gracias a la madre por haberlo acogido en su seno. Me llamó tanto la atención esto, me pareció espectacular y me dirijo a las madres. Madres, ustedes tienen en varias partes de su cuerpo algunas células que le transmitieron sus hijitos cuando estaban en el vientre materno, y esas células están hablando en silencio, ¿verdad?, pero en un lenguaje de amor, de que siguen llevando a sus hijos dentro, no ya en el vientre, pero en todo su ser, en todo su corazón. Y ahora aplicado esto a la Virgen, qué hermoso es. La Virgen le da las células, le da la parte biológica, le da el amor, por supuesto, le da los cromosomas, le da la sangre al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, que empieza a ser ya, ¿verdad?, dentro de la Virgen humano. Acuérdense que ya él era persona, la persona divina. Entonces él ahora, con la gracia infinita, porque la divinidad asumió la humanidad,
le pasa también a través de las células por medio de la placenta a la Virgen María la salvación, porque Él era el Salvador. Mis hermanos, perdón, yo creo que esto no sé, lo digo por primera vez en la vida y no sé si alguien lo ha dicho alguna vez. O sea, el niño Jesús, que todavía no se había llamado niño Jesús, era un embrión, pero ya era un ser humano, ya salva a la Virgen María desde el momento que está en el vientre materno. Él nos salva a nosotros con toda su existencia. Nos salva con la cruz, claro, por supuesto, derramando su sangre. Nos salvó también con todo lo que Él hizo, lo que enseñó, lo que predicó. Pero una sola gota de la sangre de Cristo, una sonrisa, una lágrima, un suspiro, era para salvarnos. O sea que el niño Dios que está en el vientre materno también fue mérito de sanación y de salvación para la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y ahora añado un poquito porque estamos cerca de la Navidad. El niño Jesús nos salva también desde su nacimiento y nos salva desde que está en el pesebre de Belén, porque ya allí era Jesús. Jesús es Dios salva. Qué misterio tan hermoso y qué descubrimiento tan lindo de hace muy pocos años. Lo que les estaba comentando ahora a ustedes que me pareció realmente encantador. Y creo que a las madres les debe haber gustado mucho diciendo, te llevé en mi vientre, pero todavía llevo algunas células tuyas en alguna parte de mi cuerpo. Y esas células también te están diciendo, gracias, madre, por haberme llevado en tu vientre. Hay un detalle muy bonito que conocemos también todos nosotros, es que la Santísima Virgen María se apareció en el año 1858 a Bernardita o Bernadette Soubirous en la cueva de Massabielle en Lourdes. Estamos hablando 4 años después de la proclamación de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando en un pueblito. En aquel tiempo no había televisión, en aquel tiempo no había radio, en aquel tiempo no había celulares y en aquel tiempo tampoco había revistas como ahora, ni tampoco los periódicos que hay ahora, y menos una persona analfabeta como era Bernardita Soubirous, nunca podía haber oído hablar de la Inmaculada Concepción. ¿Qué era la Inmaculada Concepción? No sé. Acuérdense un poquito la historia. Se le aparece la Virgen, esta niña va donde el párroco y le dice que se le ha aparecido esa hermosa señora. El padre no le cree, vuelve a aparecer la Virgen, el padre no le cree. Llega un momento en que el sacerdote le dice, yo quiero una señal y que me diga quién es, cómo se llama digamos, esa entidad que se le aparece, que usted dice que se le aparece. Él no dijo esa palabra. Y entonces Bernardita Soubirous llega un momento en que le pregunta a la Virgen, ¿cómo te llamas? Y la Virgen le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y como ella nunca había oído ese nombre, esa expresión, y para que no se le olvidara, empezó a repetirla. Yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces empezó desde ahí a caminar hacia la iglesia y repitiendo todo el tiempo, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando llega al despacho del párroco, entra y le dice, antes de saludarlo, le dice, yo soy la Inmaculada Concepción, dice la señora que se llama. Y el padre, que como sacerdote sabía que había habido 4 años antes la proclamación, dice, evidentemente que es el cielo. Esta niña nunca en su vida había escuchado que es Inmaculada Concepción. Y evidentemente eso fue lo que convenció al párroco de que las apariciones que habían eran auténticas. Pero mire qué detalle tan bonito, queridos hermanos. La Virgen no le dijo yo soy Inmaculada, no, yo soy la Inmaculada Concepción.
¿En qué marca esto la diferencia? Lo vamos a decir de esta manera explicativa, que es la más sencilla que tengo. Todos nosotros hemos visto cosas blancas, blanca lana, no toda la lana es blanca, pero bueno, blanca lana, ropa blanca, la blanca nieve, evidentemente, pero ni la nieve, ni la lana blanca, ni una sábana blanca pueden decir nunca, yo soy la blancura. La blancura va más allá de algo blanco. Entonces, cuando la Virgen dice, yo soy la Inmaculada Concepción, no está diciendo solo yo soy sin mancha, yo soy inmaculada, soy la Inmaculada, como diciendo soy la blancura, ¿entendido? Soy la blancura, el ser que está sin pecado, ser humano, claro, ser humano sin pecado, soy la Inmaculada Concepción. Qué hermosa enseñanza nos da la Santísima Virgen María también en sus apariciones en Lourdes, ¿verdad? Queridos hermanos, cuando vayan a Lourdes ven que ahí está, ni siquiera en francés, es un dialecto que hablaba la niña cuando la Virgen le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, que luego se lo traduce, se lo dice pues al párroco, no se lo traduce, porque él hablaba también ese idioma. Nosotros entonces tenemos, mis hermanos, una madre hermosa, una madre santa, una madre sin pecado, una madre que es un modelo de iglesia. Es modelo de la iglesia y no ha habido nadie más feliz que la Virgen, más libre que la Virgen, más realizada que la Virgen. Mire, hoy en el mundo en que estamos hay un montón de gente que quiere ser famosa. Y sobre todo por los medios de comunicación ahora, ¿verdad? Por YouTube, todas esta serie de cosas. Quiere ser famosa por internet, se meten como sea. Y lo importante no es ser famoso. Lo importante es hacer la voluntad de Dios en la humildad, porque al fin y al cabo todo esto es gloria de Dios. Esto es gracia del Señor, no es mérito propio. Y la Santísima Virgen María nos enseña cuál es el camino para ser felices. No es el ser famoso, no es el ser alguien de la farándula, es vivir en gracia de Dios. El Salmo 64, en el versículo 2, dice, tu gracia vale más que la vida. La gracia es la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa gracia se nos comunica a nosotros en el bautismo. Si uno, claro, no en el grado que tuvo la Virgen María. Si cometiéramos, Dios no lo quiera, el pecado mortal y perdiéramos esa gracia, se nos devuelve en el sacramento de la penitencia o confesión bien hecho. Y para entrar en el cielo, tenemos que parecernos a la Virgen. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. De ahí que tratemos de purificarnos, de mantenernos en la gracia de Dios. Como dice la Virgen en Medjugorje, de confesarnos con frecuencia. No hay nada más importante, nada, que estar en la gracia de Dios, que es hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. Porque ¿de qué le serviría a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Y cuánta gente utiliza, hablo ahora de las damas, de las muchachas, adolescentes, jovencitas, y lo voy a decir solo por comparación, no porque yo critique las cosas en equilibrio. ¿Cuánto tiempo dedican algunas mujeres ante el espejo? Y repito, no digo que no se coloquen delante del espejo, tienen que ser femeninas y tienen que peinarse y tienen que maquillarse. Yo eso lo entiendo, es normal y no es nada malo, es bueno. Pero cuando estamos en la exageración, o sea, la exageración de cuidar solo la parte aparente, la apariencia física, y no dedicamos el tiempo exactamente a la, no solo apariencia, a la realidad interior de nuestra alma, cuán equivocados estamos. A veces los seres humanos también dedicamos mucho tiempo, energías, dinero para que los hijos estén bien ante la sociedad físicamente, que se vistan bien, ¿verdad? Pero a veces no dedicamos el tiempo, el testimonio de vida, la oración, la palabra, para que nuestros hijos estén hermosos
y sean como un auténtico jardín lleno de virtudes y de flores, a imitación de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre. Quisiera ahora hacer un comentario. eh, Vamos a ver cómo me sale esto. La patrona de Venezuela se llama Nuestra Señora de Coromoto. Desde 1942 fue declarada patrona de Venezuela. Y algunas personas, pues es la primera vez que oyen hablar de Nuestra Señora de Coromoto. Y quisiera decir unas palabras sobre eso, tocando luego un punto sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Estamos hablando en este momento, queridos hermanos, de hace 357 años. Si estamos hablando del año 1652. La Virgen Santísima se aparece a unos indígenas en el corazón de Venezuela, prácticamente hablo de corazón geográfico, y se aparece la Virgen Santísima y les da un mensaje. El mensaje que les da es que vayan a casa de los blancos para que le echen agua en la cabeza para que puedan ir al cielo. Era la única manera que podían entender en ese momento los indígenas. Pero la Virgen lo que les estaba diciendo que fueran a recibir las aguas del bautismo. Y también en ese momento que había la dificultad entre, digamos, las tribus indígenas y los conquistadores españoles, los está llevando a una reconciliación, llevarlo a no verse como enemigos, sino que formaran parte de la comunidad cristiana que viene a través de las aguas del bautismo. Bueno, ellos lo hicieron, pero después de un tiempo, el cacique de los indígenas Cospos, llamado Coromoto, de ahí viene el nombre de la Virgen Coromoto, viendo como que perdía, creía él que perdía la libertad y perdía la influencia que tenía sobre su tribu, él dijo, no, yo me voy otra vez para la selva. Y se fue indignado con un grupo de indígenas para la selva. Y la Virgen se le aparece de nuevo dentro de la choza del indio, del bohío del indio. Por cierto, no estaba solo el cacique Coromoto, estaba su esposa, su cuñada Isabel y un sobrino. Creo que es la única aparición donde la Virgen se aparece a una familia aquí. Y él le dice, ya te dije, no son las palabras exactas, que no quiero obedecer más, que yo no te voy a hacer caso. Y la Virgen cariñosa le sonríe. Entonces él quiere tomar su arco y una flecha para disparársela a la Virgen, porque la Virgen le quiere dar un abrazo y ella está todavía dentro, digamos, de la casita del indio. Entonces él agarra a la Virgen por un brazo y en el momento en que agarra a la Virgen por un brazo, desaparece la imagen de la Virgen y le queda en su mano una reliquia. Es una reliquia del cielo. Así como el pergamino que tiene Mirjana sobre los 10 secretos, pues vino del cielo. Así como también se grabó con pintura que es del cielo, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que no hay químico en el mundo descubierto por el mundo de hoy, y hay todo un fenómeno en Guadalupe, también lo hay aquí. Pero lo que ha pasado es lo siguiente, eso se colocó luego debajo de la imagen de la Virgen Santísima, de su imagen, y estuvo 357 años sin hacerle ningún tipo de mantenimiento. Es una reliquia muy pequeña, tiene 2.5 centímetros de altura y 2 centímetros de ancho, imagínense, muy pequeño. Sin embargo, es una reliquia auténtica, o sea, es del cielo, porque cuando quiso agarrar a la Virgen por el brazo, la Virgen le dejó esa reliquia. Bien, hace poquito, después de tanto deterioro, en el año ahora 2009, pues un equipo de personas expertas, entre ellos una persona procedente de la raza indígena que es arqueólogo y otras personas más, quisieron hacerle un mantenimiento a esta reliquia de la Virgen. Y bueno, se consiguieron allá
toda una serie de cosas muy, muy tristes en el sentido de que había oxidación, había hongos, había algunas cosas que estaban pegadas qué sé yo, con pega, y perdónenme la redundancia. Y entonces pensaron que todo esa reparación, ese mantenimiento, iba a durar entre 3 o 5 semanas. Ellos dijeron que le dieran más de un mes. El obispo dijo que necesitaba eso para mucho antes. Y hacen el mantenimiento, analizan todo. Y quizá yo no sepa porque no soy científico, ¿verdad? Decirlo con las palabras más correctas. Analizan las aguas empleadas en el tratamiento y resulta que el pH resultó neutro. Y dicen los entendidos que eso es inexplicable. O sea, ven un milagro, ¿verdad? Y resulta que lo que tenía que hacerse en 5 semanas, más de un mes, ¿verdad? Se hizo en muy poquísimo tiempo, se hizo en 6 días. O sea que se fue restaurando sola la reliquia que habían tomado estas personas precisamente para hacerle un mantenimiento. Y descubren ahí eh, que la Virgen no tiene una corona como acostumbramos, sino un penacho indígena, ¿verdad? Algo que se colocaban los indígenas en la cabeza. Y ven que en el ojo izquierdo pensaban que no tenía en sí ojos, sino como un puntico nada más, pero con la técnica que hay ahora, engrandeciendo, ¿verdad? Se puede ver en el ojo izquierdo el iris, el cristalino, la retina y una figura humana. Le recordarán también que en la Virgen de Guadalupe, en los ojos de la Virgen, hay figuras humanas. Y en el ojo derecho está el iris y se ve, está en forma del mapa de Venezuela, o sea que refleja en el ojo derecho la Virgen María el mapa de Venezuela. Y dentro del mapa de Venezuela, en ese ojo derecho, imagínense cómo será de pequeñito, porque si son 2 centímetros de ancho toda la reliquia, se ve la imagen de Jesús. O sea, esto ha traído una impresión muy grande. Pero la Virgen de Coromoto es también Coromoto Inmaculada. Y me pedían en estos días, no he tenido tiempo para hacerlo, bueno, en estos días, no hace unas semanas, que si podía escribir un artículo sobre la Inmaculada Concepción refiriéndome a la Virgen de Coromoto. Yo no me considero un experto, pero bueno, lo poco que he leído y los conocimientos que tengo me lleva a decir que como la divina providencia quiso que una reliquia tan pequeña de 357 años sin ningún tipo de mantenimiento y aún está rodeada de pega, de óxido, de hongos y de otros productos, quedara por divina providencia con ese pH neutro. Además, para limpiar esas cosas se necesitan químicos y no se blanqueó con ningún tipo de químico. Y la persona que me invitaba a escribir el artículo diga que cómo hasta Dios nos hace ver que la Virgen es inmaculada, es sin mancha, hasta en una reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. Y me pareció que hoy, hablando de la Inmaculada, podía por lo menos hacerme un poquito partícipe de esto. Estoy seguro que los venezolanos deben estar muy felices con lo que estoy diciendo. Y las demás personas pues dirán, pues no sabía este acontecimiento. Son elementos que suceden en el tiempo que vivimos. Estoy hablando del 9 al 15 del mes de marzo del año 2009 ocurrió esta serie de signos que pueden considerarse también milagrosos. Y con esto, pues mi corazón también se ensancha para amar más a la Santísima Virgen María y también invitar a todos mis hermanos y amigos de Venezuela a que la honremos con ese título, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y que oremos en este momento difícil también por el país y por el mundo entero. Creo que la patrona de Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Es uno de los títulos más hermosos que hay ciertamente en el mundo,
y bendita sea la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, nuestra Madre. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Que la Virgen Inmaculada les cubra, les proteja, realmente su familia esté cubierta con su manto y que hoy su ejemplo, su intercesión, su modelaje de la Virgen nos lleve a todos a vivir en gracia de Dios sin pecado y a permanecer restaurados siempre, ¿verdad? Hablando ahora de este detalle de la Santísima Virgen María, de esta reliquia. Que mantengamos el alma nuestra también pura en pensamientos, palabras y obras. Les agradezco muchísimo su atención. Les agradezco mucho también la oración que hagan por nosotros, los sacerdotes, hijos predilectos de la Virgen María, sin mérito ninguno propio. Hablamos de todos los sacerdotes. Oren también por este sacerdote y también ayúdenos con sus donaciones en este tiempo difícil que también a nosotros nos toca de una u otra manera, como a ustedes también el mismo bolsillo. Y ya que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, le pedimos a Dios que dándonos el reino, a ustedes y a nosotros también nos den la añadidura, lo que necesitamos para vivir honradamente. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. A ver si tenemos alguna pregunta. Muchísimas gracias, padre. Muy interesante. Mucha gente de todas partes oyendo sus enseñanzas, hasta de Georgia, de Centroamérica, por supuesto, de Argentina, hasta de Dinamarca. Hay dos preguntas, padre. La primera va relacionada con este precioso mensaje que nos ha transmitido sobre las células que se transmiten del hijo hacia la madre y por tanto cuando es el caso de la Virgen María y es Jesús el que lo transmite a la Virgen María. Hay una, que es precioso, la verdad. Hay un mensaje muy bonito, que hay una pregunta que es muy interesante. En este tiempo donde el aborto duele tanto a la Virgen María, ¿podría creerse que un bebé deja células de dolor en sus madres al momento de ser abortados? Evidentemente, el motivo más grande del dolor de la Virgen es el pecado. Ese es evidentemente, ese es el dolor más grande, y el dolor de Jesucristo es el hecho que es un homicidio, es el matar a un ser tan inocente, pues evidentemente es lo que le duele a los corazones de Jesús y de María. El otro hecho puede recordarlo, evidentemente, puede recordar que todavía hay algo de esa vida en esa madre que también sigue clamando, ¿verdad? Ante la justicia de Dios, como la sangre del justo Abel clamaba ante la justicia de Dios y por el asesinato de su hermano Caín. Pero les decía, yo nunca había hablado de eso porque esto lo descubrí ayer, y evidentemente eso de las células del niño Jesús que pasaron también la placenta según este descubrimiento y que ya salvaban a la Virgen también, ¿verdad? O sea, servían de salvación para el momento de su concepción, pues eso es también nuevo para mí, por la primera predicación. Bien, ¿otra pregunta? Yo lo que aconsejo es a toda la gente que se ha conectado tarde y que no ha podido oír al padre en esta explicación, yo creo que vale la pena que lo vuelvan, que lo rebobinen y lo vuelvan a escuchar. Y la segunda pregunta es, ¿debemos rezar de alguna forma a este misterio de la Inmaculada Concepción? Que si podemos rezar. ¿Rezar de alguna forma distinta a este misterio de la Inmaculada Concepción? No, la iglesia tiene estas dos oraciones que yo hice ahora, ejaculatorias. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bendita sea la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Pero hay oraciones, sí, hay oraciones de los santos, por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort y de otros santos, del Padre Pío, que se pueden descubrir también en internet. Ya son oraciones más largas, honrando a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Siempre en ese sentido, ¿verdad? Admirándola, dándole gracias a Dios y pidiendo por sus méritos y su intercesión, evidentemente, los favores que uno tenga. Pudiéramos pedirle ahora también el día 8, que es el día de la Inmaculada Concepción. Y recuerden que es el
8 de septiembre es el día del nacimiento de la Virgen. Si contamos desde el 8 de diciembre al 8 de septiembre, luego del año que viene, son 9 meses. Aun cuando la Virgen luego dijo en Medjugorje que el día que ella había nacido es el 5 de agosto. Son revelaciones privadas, pero la Iglesia pues tomó un día sin saber cuándo fue para honrar a la Virgen Santísima, sea en su Inmaculada Concepción como también sea en su nacimiento. Bien. ¿Otra pregunta? Ya está, padre. Eran las dos preguntas que habían. Les doy la bendición, ¿les parece? Bueno, Señor Dios, queremos agradecerte el haber hecho algo tan maravilloso que solo a ti como Dios se te podía ocurrir. Preservar de un modo singular a la que iba a ser tu colaboradora, tu hija predilecta, la madre del Dios encarnado y el templo especialísimo del Espíritu Santo, de pecado original, llenándola de gracia y preservándola a lo largo de toda su vida de todo pecado. Concédenos por intercesión de la Virgen María y los méritos de su Hijo, vernos libres de todos los males que nos afligen, sobre todo del pecado, preservarnos también del coronavirus y de cualquier otra situación difícil, de las acechanzas del demonio, y de poder caminar en alegría, en gozo, en paz y en gracia hacia la patria celestial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Dios mediante. Muchísimas gracias, padre, por sus enseñanzas y ruego que a todos nuestros oyentes, que son muchos de estos momentos, a verlos en la próxima enseñanza del padre el próximo sábado. Y sobre todo, por favor, recuerden que estas charlas, estas enseñanzas del Centro Medjugorje, también se hacen en distintos días de la semana. Y otra cosa que también les quería recordar, que de alguna manera puedan ayudar al padre en lo que puedan en su asistencia. Muchísimas ¿Quiero dar gracias un por aviso todo. Sí, después? muchísimas No, gracias no. por todo. Sí, diga, padre, diga. El día 19, que es sábado, esto no se lo he dicho a los organizadores, no vamos a tener la conferencia en esta hora, porque se va a salir en las redes hoy o mañana. Vamos a tener un retiro espiritual, digamos, cercano a la Navidad, que es tomado de la mano de la Virgen, buscamos la sanación de nuestro corazón en tiempo de Navidad. No es exactamente al pie de la letra, pero ese es el sentido del retiro. Vamos a tener un retiro con dos conferencias, ¿verdad? En el mismo retiro, se reza el rosario, y vamos a tener también una oración de sanación y la Santa Misa. Se les va a anunciar por las redes, ¿verdad? El horario para que puedan también participar. Hay gente que coordina, se va a indicar cómo es el trámite, creo que tienen que inscribirse previamente, pero entonces ese día vamos a estar en el retiro y por estar en el retiro no vamos a dar la conferencia. Se les va a avisar si la conferencia pasa otro día, ¿verdad? O también se quieren ustedes unir al retiro que va a tener la sanación de nuestro corazón desde el punto de vista espiritual, recordándonos lo que dice la palabra: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es una de las enseñanzas. Y la otra, donde dice que el Señor nos da un nuevo corazón, si nos dice en el libro del profeta Ezequiel capítulo 36. Sé que algunos no podrán. Si cambia para el 19 la conferencia, de ese día a otro, se les va a avisar también previamente. Pero sí nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado, día de Nuestra Señora de Guadalupe, por cierto, día 12 de diciembre. Es una gran fiesta también para toda América Latina y para la Iglesia. Ahora sí, que pasen buenas tardes, Dios les bendiga, sonrían al que está al lado, aunque no se le va a ver la sonrisa por la mascarilla, pero sin embargo va a llegar de alguna manera su influencia al corazón. Amén.